año completo nosotros estemos haciendo cosas así. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Y siempre hay lugares donde nosotros podemos bendecir como congregación local y prestar ayuda, prestar oración, escuchar, participar. Lo que pasa es que muchos han escogido mejor una religión para esconderse bajo la fe y decir yo soy creyente y voy a la iglesia el domingo por la mañana y ahí se queda todo eso. Pero si el apóstol Santiago o el pastor Santiago estuviera aquí esta mañana, diría eso es la mitad del evangelio. Eso es como tú decir yo te amo mucho y lo sigue diciendo la persona dice ya no me lo digas más y demuéstramelo. Amén. ¿Verdad? Y así es lo que está diciendo aquí Santiago, está diciéndole mucha gente que ven necesidades y pudiendo hacer algo, no hacer nada. Mejor dice, Dios te bendiga, varón, espero que te sientas mejor. Entonces, para uno obrar, quiere decir que uno tiene que salir de su lugar de comodidad y hacer algo. Y siempre nos dice que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro. Yo no tengo tiempo, yo antes lo hacía, eso no tiene que ver nada conmigo. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros venimos ante la presencia del Señor a ofrecer nuestra adoración y alabanza y el Señor nos mirará a nosotros? De cierta manera, de que pudiendo haber hecho algo por alguna persona o algunas personas, simplemente lo ignoramos, los dejamos, seguimos caminando y venimos a ofrecer nuestro sacrificio de alabanza aquí al Señor el domingo en la mañana. Y tiene que hacer las dos. Cuando dice ir y hacer discípulos, por ejemplo, el domingo en la mañana nosotros recibimos la palabra del Señor. Pero yo no puedo hacer discípulos aquí en la mañana, porque si usted se da cuenta, Jesús cuando discipuló a los que Él llamó, Él vivió entre ellos, Él caminó con ellos, Él comió con ellos, Él se enojó con ellos, ellos pelearon entre unos y otros, y Él traía la paz, trajo la enseñanza, le enseñó junto al camino, le enseñó cuando estaba en el templo, le enseñó cuando estaba a solas con ellos, caminó sobre las aguas, levantó paralíticos, levantó muertos, hizo tantas cosas que les enseñó. Entonces Él dijo, todo eso que ustedes vieron que yo hice, háganlo ustedes también. Aleluya. Pero eso no se puede hacer el domingo en la mañana en hora y media. Ustedes y yo somos agentes de Dios. Amén. Y aquí es el salón de clase mío, donde yo doy clase el domingo por la mañana, para que lo que aprendamos aquí, junto con lo que ya ustedes saben, ojalá que lo que yo enseño aquí les estimule a ustedes, les confirme a ustedes que las capacidades y los dones y las habilidades que Dios le ha dado a usted es para que usted los use los 7 días en la semana, donde quiera que se encuentre. Amén. Que estudie la palabra para usted mismo, para crecer, y que usted también ayude a otra persona a crecer. Amén. Y no es solamente que seamos humanitarios y hagamos obras de caridad, porque muchas agencias hacen eso bajo su nombre o es la misión de esa agencia. Pero cuando uno le da un vaso de agua, dice la palabra de Dios, a alguna persona en el nombre de Jesús, eso queda registrado en el cielo. Amén. Entonces, la fe, dice Santiago, sin obras es una fe muerta. Y dice, habrá tal cosa de fe muerta. Si es fe, tiene que ser viva, no puede ser muerta. Pero dice, pues por eso le digo que es una contradicción tener fe y no tener obras. Santo. Pero él no termina ahí. Dice el 18, dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Vamos a unirnos porque tú tienes mucha fe y a mí me gusta trabajar en la calle. Vamos a unirnos y hagamos la obra de Dios. Pero dice aquí, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves,
Su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y llévalo al monte y sacrifícalo. Y él tenía fe que ese era Dios que le hablaba, pero tuvo que hacer obras. ¿Por qué? Tuvo que llevar a su hijo al lugar, lo puso sobre el altar y cuando fue a bajar con el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová lo detuvo y le dije, no lo hagas, no le hagas daño al muchacho. Hay un carnero que Dios ha preparado para el sacrificio. Sin embargo, la fe de Abraham lo llevó a él a hacer algo que él nunca pensaba que tenía que hacer. Dios proveerá. La fe de nosotros muchas veces nos pondrá en lugares donde nosotros no pensábamos que íbamos a estar. Y de repente, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Dios proveerá. Aleluya. Y allí estaba la provisión de un carnero. Pero Santiago usa esta ilustración y a los oidores le dice, acuérdense de Abraham. Él podía haber dicho, Señor, yo tengo mucha fe en ti, yo tengo fe en ti, yo tengo fe en ti. Y Dios le dice, pues sacrifícame a tu hijo. No lo voy a sacrificar, pero tengo fe en ti, yo tengo fe en ti. Dios dice, muéstrame tu fe. Aleluya. Yo te voy a pedir algo a ti que tú nunca pensabas que yo te lo iba a pedir. Y se lo pidió. Y el hombre de fe, el amigo de Dios, Abraham, tuvo que hacer algo que él nunca pensaba que tenía que hacer. Y si Dios te pide a ti que hagas algo que tú nunca pensabas que Dios te iba a pedir, la pregunta es, ¿tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Pero eso es para otro día. Amén. Pero él lo dijo, la fe de Abraham, la evidencia de la fe de Abraham se vio cuando él obedeció a Dios y llevó a su hijo a sacrificarlo. La fe de él, y me imagino que yendo allá con su hijo, él estaría pensando, Dios me prometió a mí ser el padre de muchas naciones, como la arena en la mar. Humanamente hablando, puede haber algún conflicto, pero la fe de él fue más fuerte que el conflicto humano. Él se atrevió a creer a Dios a pesar de lo que Dios le pidió que él hiciera. Porque él sabía que Dios podía hacer mucho más. Y si me dio a este muchacho y se lo lleva, pues amén, él me dará otro porque él tiene que cumplir sus promesas Amén. en mi vida. Entonces, dice el versículo 23 de Santiago 2 que estamos leyendo, dice, así se cumplió la escritura que dice que le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Y usted conoce la historia de los espías, dos se escondieron en la casa de Rahab la ramera y Dios usó eso para demostrar que ella tenía fe en que ella algún día iba a ser salva cuando ella vivía sobre aquel muro allí en Jericó. Sin embargo, cuando vino Israel a tomar posesión, Dios se acordó de ella y por la obra que ella hizo mediante la fe que tenía en Dios, ella y su familia fue rescatada y no destruida por Israel cuando entró a obtener la tierra prometida. Entonces termina diciendo el versículo 26, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mi deseo es que en este año esta congregación que dice que tiene tanta fe, que demuestre que tiene fe. Amén. Haciendo las obras que den gloria al Padre, como Mateo 5 que leímos. Así alumbre la luz delante de los hombres, delante de todos, para que vean las obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Y así alumbre la luz de esta congregación en este año, para que la gente vea las obras que se hacen aquí en nombre del Señor, para que Dios sea glorificado. Y nosotros a través de los años hemos trabajado con ministerios en la comunidad y en la ciudad que quieren adelantar el reino de los cielos. Nosotros no estamos aquí para competir con ningún ministerio porque somos un solo cuerpo. Y si tenemos que envolvernos con otras congregaciones,
o organizaciones que están haciendo bien a la comunidad. Nosotros lo hacemos porque nuestra luz tiene que alumbrar frente a la sociedad. Y muchas veces la comunidad se queja de que hay tantas iglesias que no le importa el pulso de la comunidad, si se va al infierno o no. La cosa es, ellos se preocupan de los que van allí y dicen gloria a Dios y aleluya nada más. Y creo que si Dios nos puso aquí, en esta comunidad, para que tenemos que seguir echando sal por todo esto. Y alumbrando por todo esto por aquí. Porque para eso estamos nosotros aquí. Y tú eres parte de este lugar. Así que mi oración es que Dios nos dé la oportunidad durante este año de envolvernos en las misiones que Dios te ha dado a ti. Porque mi propósito no es que yo me vea bien. Mi propósito es que Dios me ayude a mí a que tú hagas el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Hay muchos pastores que están en un pedestal, ¿no? Porque son reconocidos porque han hecho tantas cosas. Pero los pastores a veces tienen éxito, pero es debido al trabajo de las ovejas. El que hacen en los lugares donde nadie se mete y donde no se ve. Y nosotros recibimos la gloria por algo que ustedes hacen. Y tenemos que decir, si hemos hecho esto, si hemos logrado esto, es porque hay un grupo de personas que trabajan a mi lado, que obedecen a Dios, que usan su talento, su capacidad, sus habilidades, sus recursos para hacer la obra de Dios. Cuando uno está envuelto en la obra de Dios, uno vive una vida más tranquila y más segura porque puede dormir de noche sabiendo que hizo lo que Dios quería que hiciera. Amén, sí, Señor. Y eso es muy importante, porque si Dios no te hubiera capacitado a ti con lo que Él te ha capacitado, entonces es para que tú hagas algo con Él, ¿no? Dios te capacitó y ahí está. Hay muchas, no lo voy a leer hoy, la lista de los dones y las cosas, el que sirve, el que da, el que predica, que enseña. Hay tantos dones en la palabra del Señor. Sí, Señor. Y cada creyente siempre tiene un deseo y una inclinación a hacer algo en la obra de Dios. Amén. Y esa es la mejor forma de determinar lo que Dios te ha capacitado a hacer a ti, cuando el deseo tuyo de hacer algo se puede manifestar y es visible. Y esa es la luz tuya alumbrando frente al mundo. Y quiero terminar con otra cita. Estamos en Santiago, algunas páginas antes de Santiago, 3 o 4 páginas, caemos al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo número 10. Señor, ayúdanos a alumbrar en este año. Amén. Hebreos 10, bajo el tema de llamado a la perseverancia, en el versículo número 23. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aleluya. Hermanos, esto es la vida práctica de un creyente en el Señor. La Biblia nos da licencia y nos da credenciales y nos pone en el púlpito del mundo para que podamos ejercer nuestro ministerio. Amén. Sí. La gente, yo digo, la autoridad nuestra viene de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios y la creemos, el Espíritu Santo en nosotros actuando y desarrollando los dones y las capacidades, entonces podemos ser efectivos en lo que nosotros hacemos. Y como estamos ya comenzando el año, como dice aquí, hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Y sin embargo, esto se escribió tantos años atrás, porque había gente que le gustaba faltar mucho a las reuniones de los cristianos, de los creyentes. Porque era como muchas personas ven
el congregarse con el pueblo de Dios lo ven como los restaurantes. A veces voy allá, a veces me como un jibarito aquí, a veces una milanesa por allá. Voy a comer pizza hoy. O voy a hacer, entonces, hacemos así con la iglesia, hermano. Voy a ver si voy, no voy hoy. Ya van dos domingos que yo he ido sin faltar. Yo puedo coger un día libre para hacer ¿qué? Para hacer nada. Entonces, cuando uno se compromete, y lo digo porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay Amén. tanta gente sufriendo en Amén. México, en Texas, en Puerto Rico, porque los lugares donde ellos se reunían los domingos se vino al suelo. Desplomó. Y cuando miran ellos dicen, ahí nos reuníamos antes. O gente que están en los hospitales o en las prisiones gritando, diciendo, yo tenía la oportunidad de reunirme con el pueblo de Dios el día que sea en la semana. Sin embargo, yo escogí abandonar el congregarme con el pueblo de Dios para mis asuntos. Entonces uno paga cierto precio por eso, porque está diciendo el escritor de Hebreos que nosotros debemos de preocuparnos los unos por los otros, pero si no nos congregamos no vamos a saber las necesidades los unos de los otros. Amén. Porque uno conoce la necesidad congregándose, y eso es lo que es el discipulado. Para uno discipular personas, uno tiene que pasar tiempo con las personas. Una clase bíblica dura 30 minutos o una hora, pero el discipulado es un estilo de vida que incluye la palabra de Dios, no solamente hablada, sino vivida frente a otras personas y entre otras personas. Por eso es que cuando estás discipulando a una persona, o otra frase para describir discipular es caminar con otra persona o con otra familia y enseñarles a ellos a cómo caminar con Jesucristo. Eso es lo que es el discipulado. Y Jesús lo dijo, escogió un grupo de personas y dijo, vengan conmigo y observen lo que yo hago. Y luego les dijo, ahora ustedes vayan y háganlo. Y ese es el discipulado. Yo te enseño la palabra de Dios, nos reunimos, hablamos de la palabra de Dios, ahora tú vas y haces lo mismo con otras personas también. Y así es que es como se multiplica la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo. Eso es lo que esta iglesia se dedicará a hacer en este año 2018. Amén. Con el favor del Señor. Amén. Y yo le hago una invitación a todos los que puedan venir mañana en la noche, a las 7 de la noche, a tener un tiempo de oración, presentándole a Dios todas estas cosas, que no solamente sea un sermón, sino que nosotros estemos tomando esto en serio, como una cita en la corte, que eso hay que tomarlo en serio, porque si no, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya usted sabe si es una cita en la corte y usted no va, o una cita que le van a cortar la luz o el gas. They're not kidding. Ellos lo hacen. Y yo quisiera que mañana estuviéramos aquí a las 7 de la noche diciéndole al Señor, o somos o no somos. O vamos a discipular personas. Nos reuniremos aquí, estudiaremos la palabra de Dios. Y orar los unos por los otros para que Dios nos use donde Él nos ha colocado a nosotros. Sí. La sal y la luz hace falta donde tú entras todos los días. Y tú entras como embajador del Señor. Yo soy un representante del reino de los cielos y he venido a trabajar aquí, sí, porque me dieron el trabajo, o sí, me dieron la casa, o sí, entré a este vecindario, pero mirarlo con los ojos del Señor, como que el mundo es nuestro púlpito para predicar todos los días con nuestra vida la palabra de Dios. Viviendo de esa manera, la fe de nosotros nunca va a menguar, se va a mantener firme porque es acompañada por obras. Y mi oración será, Señor, si fuimos preparados para hacer obras desde antes de la fundación del mundo, que las hagamos. Porque termino con la pregunta, si fuimos creados para hacer buenas obras, ¿cuáles son las obras que tú estás haciendo bajo el nombre de Jesucristo? No estoy preguntando cuántas veces tú vienes aquí en el año a la iglesia, sino qué tú estás haciendo con tu vida fuera de aquí. ¿Estás produciendo algo para el reino de Dios o no estás produciendo nada por allá? Dios quiere que tú puedas producir lo que Él ha dado en tu vida.
Vamos a estar en pie. Y ya le pueden decir a la hermana Irma que traiga a los niños para la Santa Cena. Señor, esta es tu palabra. Ella, si se queda solamente en la mente de nosotros, va a producir crecimiento en la mente. Vamos a ser gente que conoce mucho, tiene mucho conocimiento bíblico. Pero tú no quieres una iglesia que sepa mucho. Tú quieres una iglesia que tenga conocimiento bíblico, pero que sea las manos y los pies tuyos en este mundo. Ayúdanos a que la fe y las obras en nosotros sea evidente. Que seamos conocidos como gente de fe y gente de trabajo. Gente que trabajamos, que usamos estas manos, estos pies, la mente, los recursos que tenemos. Que lo que tenemos nosotros sabemos que no pertenece a nosotros, sino que lo estamos usando aquí temporalmente. Pero hay un mundo que se está muriendo, se está hundiendo cada día más. Y tanta gente que muere todos los días sin conocerte a ti. Que se abran esas puertas, Señor, para que entremos por ellas, Señor. Que esta congregación durante este año, Señor, seamos una congregación de fe, pero de obras también, Señor. Que podamos enseñar a otras personas a crecer en Jesucristo. Que nos unamos a otras personas para caminar con ellos el caminar del creyente y estar con ellos en las buenas y en las malas también. Señor, que seamos gente de la palabra tuya en medio de un mundo perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, a que eso sea lo que hagamos en este año. Señor, ir y hacer discípulos. Que este lugar sea un centro de hacer discípulos y que nosotros, los discípulos tuyos, nos envolvamos en la vida de otras personas, enseñándolos a ellos a cómo caminar contigo y a cómo amarte a ti, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a... Las hermanas están ahí porque están teniendo los motores preparadas porque van a cantar. Pero vamos a tener la Santa Cena primero y terminamos acompañándolas a ellas a cantar. No sabemos si prendió o no. Okay. ¿Qué más yo les puedo decir a ustedes, hermanos? Si hemos escuchado la palabra de Dios hoy, ¿con quién te quieres identificar tú? ¿Con tu Creador? ¿Con tu Señor, verdad? Hoy vamos a recordar la muerte de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, y la vida se compone de símbolos, y a mí me gusta este cuadro aquí, porque el pesebre donde nació Jesús está vacío, la cruz está vacía, y se nos ha perdido Jesús. ¿Dónde está Jesús? Aleluya. Sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Él allí? Está sentado como ¿qué? Intercesor. Intercesor, abogado. Pero dijo, yo me voy, pero le voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y qué bueno que está vacío ese lugar. Pero podemos hoy recordarlo a través de la Santa Cena con el jugo de uva y el pan, el pancito que tenemos aquí. Recordarnos que Él nos ama a nosotros. Y todos los meses queremos recordar que Él nos ama. Y ojalá que si tú y yo lo amamos hoy, nos atrevamos a obedecerlo a Él. Porque la fe sin obra es muerta, ¿no? Si no le obedecemos, ¿no? Entonces usted va a repartir, toma el suyo y lo pasa hacia atrás y usted va a participar con nosotros. ¿Quién participa en la Santa Cena? La persona que ha entregado su corazón a Jesucristo. La persona que no se avergüenza del Evangelio.
la persona que es hijo e hija de Dios por la sangre de Cristo. Tome el suyo, agítelo un poco antes de abrirlo. Tantas cosas que uno hace en la tierra que un día no las va a tener que hacer más. Cuando venga el Señor por nosotros, no habrá que predicar más el Evangelio ni cargar la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con el autor de la Biblia. No vamos a tener que dar la Santa Cena más. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo con el autor de la Santa Cena. Y lo vamos a tomar allá. ¿Verdad? Y vamos a leer el último versículo aquí que dice que Él la va a tomar con nosotros allá. Son tantas cosas. Eso que no le gusta madrugar el domingo para ir a la iglesia, está bien, porque vamos a estar viviendo en su presencia para siempre. Estés despierto o dormido, estás en la presencia del Señor. Pero qué bueno es, todas las cosas que hacemos en la tierra, no vamos a tener que hablar más del pesebre, ni la cruz, ni la dramatización, ni nada, porque estaremos con Él para siempre en gloria. Amén. Anybody else? The kids. ¿Qué hubo más grande? Gianni. Gianni. There's enough grapes there for two. You can have 2 grapes today. Ooh. Ah, 2 grapes. Every time you take a grape, you remember that Jesus loves you. No sé. Gracias, hermanos. Mateo 26, 26. ¿Sabes por qué me gusta hablar de Jesús? Porque prefiero hablar de una persona que está viva y no muerta. Y Él no muere porque Él es vida. Estamos hablando de Jesús. Y cuando Él comió la última cena con los discípulos, dice Mateo 26, 26, que mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo. Y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Señor, estos elementos que vamos a comer en este momento es una representación de tu cuerpo que fue maltratado y crucificado por mis pecados. Señor, tú fuiste a la cruz porque nos amabas a nosotros. Gracias por lo que hiciste y hoy queremos recordar lo que tú hiciste por nosotros y en actitud de gracias comemos este pedacito de pan. Comamos el pan. Cuando uno mastica este pan y oye ese ruido, ¿verdad? Imagínense cómo estaba el cuerpo de Cristo cuando fue crucificado y los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, y el grito y el llanto y el dolor de la noche, la sangre de Jesús siendo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Dice el versículo 27 que después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y antes de beber yo me pongo a pensar, ¿quién de nosotros podría decir, estoy con ustedes ahora, pero mañana por la mañana me van a crucificar y voy a morir? Así que este es mi último tiempo con ustedes. ¿Verdad que eso serían palabras difíciles para uno pronunciar? Sin embargo, él estaba diciendo, coman este pan que representa mi cuerpo, que lo van a crucificar. Bebas en este vino que representa la sangre mía, que va a estar por toda aquella cruz. Y me van a dar duro, y voy a sentir dolor, y va a caer sobre la tierra, y voy a parecer un monstruo, dice Isaías 53, que su rostro era indeseable. Sin embargo, él dice que lo recordemos en este día. Señor, este jugo de uva representa la sangre preciosa de Cristo que limpió nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados. Y por él nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor,
gracias porque tú fuiste voluntariamente a la cruz y derramaste sangre preciosa, la cual limpia de pecado, Señor. Gracias por esa sangre preciosa. Tomemos el jugo. Les digo, dice Jesús, que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Hermanos, tenemos una cita pendiente con el Señor Jesucristo. Como dicen en Puerto Rico, ¿cuántos van para allá? Yo voy para allá. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo voy para allá también. Canten con nosotros, amén. 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 Órenle al Señor esta oración, amén. Aleluya.